Nuestro tema está centrado en Isaías 7, versículo 14 principalmente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nacimiento de Cristo no fue deshonroso, aun si nosotros pensamos en los que vinieron al pesebre. Los pastores no perdieron el camino al establo de Belén. Los científicos de Oriente, los magos de Oriente, los astrónomos de Oriente, sí, uno puede decir es más simple ser un pastor de ovejas que un científico. Y por cierto que sí, los pastores llegaron primero sin ser guiados por una estrella a Belén. Los sabios, guiados por un astro, una estrella, llegaron después de lo que llegaron los pastores. Los hombres que representan dos condiciones de la especie humana, el rico y el pobre, el altamente educado y el que tiene escasa educación. El monarca, reyes de Oriente, sabios, astrónomos, magos, que significaba astrónomos, y el plebeyo, el pastor. Ambos se arrodillan al lado del pesebre, ambos de un común ancestro, criaturas de Dios, creados a la propia imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Oro trajeron aquellos astrónomos, reyes de Oriente, mirra, especies, piedras preciosas, como obsequios ofrecidos a Cristo, el príncipe de los reyes de la tierra, quien en tiempos antiguos le fue ordenado sentarse en el trono de su padre David, y en el esplendoroso futuro se sentará en el trono para reinar sobre todas las naciones con un brazo de hierro y la ternura de un niño que nos ha nacido en Belén. Sobre el alimento de Cristo, los traductores hicieron un buen trabajo, pero ellos parecen no consistentes. Como la conjunción de manteca y miel forman una fórmula, una receta, que lo capacita al niño para escoger entre el bien y el mal, ¿no es cierto?, el bien. Si así fuera, ¿cierto?, la manteca y la miel valdrían más que el oro y las piedras preciosas. El original no dice que comiendo manteca y miel el niño escogerá el bien y rechazará el mal, sino que el comer manteca y miel hasta que él supiera cómo rechazar el mal y escoger el bien. Esto nos habla de la humanidad de Cristo. Él debía dejarle claro a los discípulos que él era de carne y huesos como ellos. Una lección que los discípulos aprenderían con dolor, cuando lo golpean, lo escupen, lo torturan, lo crucifican, le clavan con espinas la frente en una corona ordinaria, como un sarcasmo cruel, sabiendo que él era el Mesías. Los discípulos sabían que era el Mesías y estaba sufriendo todo este tipo de abuso. Come pescado con ellos, pan, bebe agua, duerme, se cansa. Tomás le dice, toca mis cicatrices que dejaron los clavos romanos en mis manos y mis pies. Toca mi costado para hallar la huella que dejó la lanza que me atravesó, para que tú llegaras a creer que resucitaría. Un espíritu no tiene carne y hueso como tú ves que yo tengo. Ante Tomás, Jesús se presenta como divino y humano. Algunos herejes dicen que luego de la muerte de Cristo su cuerpo fue una mera sombra. Otros alegan que no resucitó, sino que eso más bien era una alegoría, una enseñanza con un componente educativo moral. La alta crítica habla de estas cosas. Amigos, si Cristo no resucitó, vana fue la cruz. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, y continuamos sentenciados a muertes en nuestros pecados para siempre. Si Cristo no resucitó, no tenemos ninguna posibilidad de resurrección. Si Cristo no resucitó, no tenemos ninguna posibilidad de vivir por la eternidad. Pablo en Corintios asegura que resucitó. Mientras los herejes dicen que Cristo no fue un hombre real,
la Biblia da evidencias irrefutables de que realmente él fue un hombre real. Con referencia a la resurrección, se han encontrado clavos, ¿no es cierto?, en madera, en descubrimientos arqueológicos que representan, digamos, uno de los métodos más crueles que usaron los romanos para castigar a los delincuentes y a otro tipo de gente, a sus enemigos, a otra gente, la crucifixión. O sea que la crucifixión nadie la niega, ni los historiadores, que no son cristianos en absoluto. Y de que Cristo existió, ni un historiador lo discute. Ni un historiador discute que Cristo existió. Filósofos romanos, historiadores romanos y otros, Pablo Josefo, un filósofo judío al servicio del emperador Tito en la destrucción de Jerusalén en el año 70, también lo menciona, que Cristo resucitó. Es evidente cómo los romanos mencionan cuando Cristo es llevado a la cruz por Poncio Pilato y todo lo demás. No hay, digamos, dudas de que realmente Cristo resucitó. Eso tenemos que dejarlo de lado. Cristo resucitó. Resucitó a Lázaro, resucitó a aquella niña. Cristo resucitó. También Pedro resucitó a una persona. Ya Elías en el Antiguo Testamento había resucitado. Ya también Eliseo también había resucitado a alguien. Ahora, Cristo fue un hombre real, y la Biblia lo dice. En su mismo nacimiento la Biblia nos dice, para no dejar duda, desde que era niño se alimentó de manteca y miel como cualquier otro niño del vecindario. Él se nutrió con alimentos comunes a los hombres comunes, como cualquier otro niño normal. Él era un hombre como cualquiera otro, y también Dios como ningún hombre. Él era el gran sacerdote ante el Padre, intercediendo y reconciliando a Dios con los hombres a causa de su ira, de su maldición, por el pecado. Por eso dice paz y buena voluntad para con los hombres. No estoy tratando de representar aquí a un Dios distante, adusto, implacable, que está esperando que un hijo caiga para destruirlo. No, estoy hablando de este Dios que también entró en conexión con los hombres a través de Cristo, que fue la revelación más grande acerca del carácter de su Padre. Acuérdese que Felipe le pregunta, muéstranos cómo es el Padre, y Jesús le dice a Felipe, pero Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estás conmigo y me preguntas, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre una cosa somos. O sea que lo que Cristo está pensando, lo que Cristo está hablando en sus diálogos con los fariseos y otros, en todo su ministerio de 3 años y medio, que registra la palabra de Dios, por ejemplo en San Juan y en los otros evangelios, es, digamos, lo que el Padre nos está hablando a nosotros. La ternura de Cristo es la ternura del Padre, la bondad de Cristo es la bondad del Padre, el amor de Cristo es el amor del Padre, el perdón de Cristo es el perdón del Padre, la comprensión de Cristo es la comprensión del Padre, la empatía, la simpatía, la misericordia, la compasión, la condescendencia de Cristo con el pecador es la condescendencia, misericordia y compasión del Padre hacia sus hijos a quienes ha creado. Él es nuestro Padre, no es un Padre extraño y distante. Pero hay una ley que se ha violado, ¿no es cierto? Y entonces si hay una maldición, porque dijo, maldita es la tierra por causa del pecado, dijo Dios. Miremoslos en ese tiempo, en esos términos. Y la ira de Dios es la ira contra el pecado, porque el pecado le causó terribles problemas en el cielo con Lucifer y le causó un desastre en la tierra con Lucifer y Adán y Eva. Le trastornó toda la creación, no solamente la parte moral, la naturaleza se descompuso totalmente, cosa que no entienden muchos ateos, porque le falta el contexto teológico y bíblico. Y entonces hacen análisis muy sesgados y bastante equivocados. Él era el gran sacerdote, ¿no es cierto?, de Dios. Él comió manteca y miel para enseñarnos que era un hombre real que finalmente moriría en la cruz. Si no fuera un hombre real, tampoco podría morir en la cruz como un ser humano. Para morir en la cruz era necesario que estuviera vivo. Para morir en la cruz era necesario que fuera de carne y hueso. Un espíritu no puede ser crucificado. La manteca y la miel nos enseñan nuevamente que Cristo nació en tiempos de paz. Tales productos no eran hallados en Judea de revueltas. La devastación de la guerra arrasan los frutos de la industria. Los pastizales
resecos no tienen con qué alimentar al ganado. No habría manteca. La miel, cuando la tierra yace devastada por la sequía o la guerra, ¿a dónde hallar la dulzura del campo? Las abejas se irían a otros lugares, a otras regiones, que son las propagadoras de la miel. Las abejas vuelan, bueno, el polen y todo eso, ¿no es cierto?, que alimenta a las abejas y entonces viene la miel. Las abejas vuelan de la tierra desolada en busca del néctar de las flores y los niños se quedan sin miel. En tiempo de guerra no se puede elegir lo que se come. Se come lo que haya. Si hay algo para comer. Comemos lo que podemos hallar y lo disponible es escaso. Permítanme darle gracias a Dios que vivimos en una tierra de paz. Cristo nació en tiempos de paz. Todavía podemos como humanos comer manteca y comer miel, a pesar de que hay revueltas y problemas en otras naciones del mundo y lamentablemente otras personas, otros hijos de Dios, otros hermanos nuestros, por hermandad de creación, están sufriendo en muchos países del mundo por causa de la guerra y la escasez y están emigrando en masa hacia diferentes naciones poderosas donde pueden encontrar manteca y miel, que ya no encuentran en su lugar de residencia. Nosotros estamos en el medio de dos venidas de Jesús. Jesús vino como niño en un tiempo de paz, pero cuando venga por segunda vez no será un tiempo de paz en la tierra. Él vino por primera vez como abogado, la segunda vez vendrá como juez sobre todo el mundo, y para muchos tristemente será un día de lamentación y clamor. El que es el abogado, el Padre lo ha transformado en el juez. La Biblia dice que el Padre dio el juicio al Hijo. Imagínense ustedes enfrentando un día el tribunal delante del Altísimo en el universo y que ustedes tengan que comparecer ante el juez para saber, de acuerdo a la vida que ha tenido, si usted va a vivir eternamente o va a dejar de existir. Si usted es candidato para vivir el cielo o usted no quiere vivir en el cielo, no quiere compartir la eternidad con Dios en un mundo de paz, de armonía, libre de todo conflicto. Es la decisión de uno. Pero ese momento va a ser terrible, porque se va a decidir si usted va a vivir para siempre o si no va a vivir sobre las bases de la elección que usted ha tomado en el tiempo que Dios le dio para que viva en la carne como vivió Cristo aquí, como estamos ahora. Y es una decisión muy solemne. La gente no toma en cuenta esto, pero esto es algo terrible. El entretenimiento con que está programado el mundo hace que la gente se distraiga en otras cosas y el alma, que solo se llena con eternidad, se siente vacía, se siente frustrada porque no puede beber del agua de la fuente eterna, que es una relación con Dios, con Cristo, y tener seguridad de que va a vivir para siempre. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que me tiene a mí, aunque esté muerto, dice Cristo, vivirá. O sea que hablando de los que están muertos van a ser resucitados, porque ya están inscritos en el libro de la vida para vivir con Él. ¿Cómo perder una cosa tan maravillosa, tan extraordinaria como es la vida eterna, volando, ¿no es cierto?, hacia otros mundos, conociendo otras criaturas de Dios, las maravillas de la creación de Dios? Vamos a perder todo esto por 50, 70, 80 años de vida casi miserable para uno, para otro un poco más llevadera, pero siempre con la amenaza de la muerte, de la enfermedad, de accidente, de lo que fuera. En la tierra no hay seguridad, solamente hay seguridad, ¿no es cierto?, cubiertos, ¿no es cierto?, bajo las alas de nuestro Creador. Cuando Jesús nació, el famoso Augusto César, ¿no es cierto?, el emperador del mundo, estaba allí. Herodes reinaba en Cesarea. Ningún otro rey o emperador desafiaba la autoridad de César. El mundo estaba en paz, la tierra estaba en calma. La ambición del poder parecía haber detenido su obsesivo impulso de más y más, quiero más poder. Las águilas romanas habían echado sus nidos en las alturas, en todos los dominios del imperio, en una multitud de naciones, en el mundo de entonces. La cultura griega había helenizado, ¿no es cierto?, todo dominio de la Roma imperial. Nosotros podemos hallar después en otra serie que tengo sobre la resurrección,
¿no es cierto?, más de 1.200 tumbas que se han hallado en Israel, donde aparece, ¿no es cierto?, la influencia de la cultura griega helena con relación a lo que creía la gente en cuanto a inmortalidad o habitar en las estrellas, cosas por el estilo, que había permeado o se había infiltrado dentro de los círculos judíos. Pero eso es otra serie de la resurrección. Todos los caminos conducían a Roma en el lenguaje de los griegos. En el lenguaje de los griegos, manteca y miel, que él comería cuando rechazaría lo malo y elegiría lo bueno. Esto indica la precocidad de Cristo. Aun cuando era un niño, aun cuando vivía con un régimen de manteca y miel, alimento de niños, él sabía distinguir lo bueno de lo malo, no por causa del alimento, sino porque ya venía constituido de manera divina para entender el bien y el mal de una manera bien clara. Él era un niño tan humano como los otros niños, pero diferente a los demás. Recuerden que hay una mitad que comparte con su madre y por ella con la humanidad, y la otra mitad la comparte con Dios. Por lo tanto, era un niño único, no igual a los demás niños. ¿Qué niño en el mundo ha nacido de una madre virgen y qué niño nacido de una virgen tiene un padre humano? Ninguna de las dos cosas es humanamente posible. Una, porque no es posible nacer si un óvulo de una mujer no ha sido alcanzado por un espermatozoide de un hombre, para que la mujer quede embarazada. Si naciera de una virgen, descartando la fertilización in vitro, artificial, a la que puede someterse una mujer que no haya tenido contacto con hombre alguno, entonces un milagro ha reemplazado una experiencia común. O sea que el nacimiento de Cristo no puede ser contado con el nacimiento de los otros niños, que es un nacimiento común. Este es un nacimiento extraordinario, no es un nacimiento ordinario. Es un nacimiento sobrenatural, no un nacimiento natural. Ese no es el caso de ningún niño a excepción de Jesús. Usualmente hasta que el niño abandona el alimento de la infancia, ellos no pueden discernir lo bueno de lo malo en un sentido pleno. Pero este niño, ya alimentado con manteca, ya discernía el bien y el mal desde antes de lo que puede discernir cualquier otro niño común. Ello requiere años de maduración en el desarrollo del conocimiento y los mecanismos, ¿no es cierto?, mentales del juicio, del procesamiento cognitivo, del discernimiento, para llegar al juicio pleno del hombre. A través de ensayo-error, afina su percepción cognitiva y juicio a través de la experiencia. Pero Jesús, aun cuando era un bebé, aun cuando vivió sostenido por manteca y miel, él tenía conocimiento de lo que era lo bueno y lo malo. Entonces, concluimos, Jesús no era como los demás niños. La mitad de él no la compartía con ningún otro niño en el mundo, sino con Dios. Así que no era como los demás niños. ¡Oh, qué poderoso intelecto, qué sabiduría infinita en un cerebro de un bebé! Mientras era un bebé, podrían observarse en sus ojos los destellos rutilantes del genio. Él no era un niño ordinario, como su madre podría hablar de las cosas maravillosas que este niño decía. Él no jugaba del mismo modo que los demás niños. Él no le importaba gastar su tiempo en cosas sin importancias. Sus pensamientos fueron profundos. Él entendía misterios, y cuando él subió con sus padres al templo, él no se perdió en el bullicio del entretenimiento infantil, en el mercadeo de los mercaderes. Él tampoco se perdió en el templo. Él estaba ocupado en los negocios de su padre, enseñándole a los 12 años a los maestros más célebres de Israel, los doctores de la ley. Él fue una mente maestra. Ningún hombre ha hablado como este hombre, fue el informe de un guardia al Sanedrín. Tampoco ningún niño pensaba como él. Era algo sin comparación en todo el mundo. Era la maravilla de todos los niños del mundo. Ese era Jesús. Él era el Dios hombre en el cuerpo y facultad de un niño. No lo hallaron sus padres perdido con los otros niños, entretenido con los juegos y actividades de ellos en medio de una multitud sin nombre, ¿no es cierto?, jugando a las cosas que los niños son atraídas y a las que tienen inclinación natural e interés, ¿no es cierto?, para participar y jugar.
Jesús ya era una persona madura a la edad de 12 años para discutir y enseñarle a los grandes maestros de aquel tiempo. No lo hallaron sus padres perdido con los otros niños entonces. Lo hallaron como él bien se los dijo. ¿No sabéis acaso que en los negocios de mi padre me conviene estar? Él nos instruye en las palabras, ¿no es cierto?, comerá manteca y miel, y él sabrá entresacar el bien del mal. Cuán agudo es nuestro discernimiento espiritual como para darnos cuenta muy claramente, lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Acaso nosotros como adultos tenemos un pleno conocimiento acerca de lo que es el bien y el mal? Tú puedes haber pasado por las universidades más importantes del mundo. Harvard, Yale o Yale, Princeton, acá en Estados Unidos, son más, en Johns Hopkins, en Maryland, la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, la Universidad de Oxford, Cambridge, allí, y otras universidades, y llegar a ser el intelecto más grande del mundo, el genio como Einstein fue un genio. Sin embargo, ninguno de ellos, con toda la genialidad que han tenido, todavía no están en la plenitud del conocimiento como para discernir lo que es el bien y el mal. Porque aún los deseos más generosos de un ser humano para con su prójimo están teñidos en el fondo, en lo profundo del corazón, con una porción de egoísmo. Dulces son las palabras del niño, el que fue alimentado con miel y manteca a nuestras almas, más deseadas por nuestro espíritu que la miel y el panal de miel, sus dulces palabras. Bien pudo comer manteca aquel cuyas palabras eran una música a los oídos. Bien podía comer manteca aquel que vino a curar a los quebrantados de corazón. Bien él vivió sobre la abundancia de la tierra, quien vino a restaurar la tierra a su antigua fertilidad y hacer la carne, ¿no es cierto?, suave, ¿no es cierto?, con leche, con manteca y con miel. Tus palabras, Jesús, son como la miel. Yo he probado la miel del panal que el niño aquel consumió con manteca, y mis ojos fueron aclarados como el Jonatán, afiebrado por el hambre luego de una victoriosa jornada sobre los enemigos de Jehová. Jonatán, el hijo de Saúl, después de la batalla, comió de un panal de miel y sus ojos fueron aclarados, dice la Biblia. Cada palabra que sale de tu boca es miel para el alma. Cuando tengo hambre, tu palabra es el maná que anima mi espíritu. El que come mi carne y bebe mi sangre, dijera ya adulto Jesús, tendría vida eterna. El maná del cielo se alimentó de manteca y miel cuando era niño y llegó a ser el alimento espiritual del hombre perdido, extraviado en el mundo que Dios había creado y que el pecado había devastado y había sido reestructurado como un lugar de extravío. Yo soy el maná del cielo, dijo aquel que cuando niño comió manteca y miel. Y el pueblo en el desierto, libres del faraón, dijeron, estamos hartos de este maná del cielo. Aquellos que dijeron en el desierto, estamos hartos de este maná del cielo y querían carne, y querían los cebollos y los puerros de Egipto, los cebollas y los puerros de Egipto, porque los dioses de Egipto nacían en los jardines. Los egipcios adoraban también las cebollas y los puerros y otras producciones del huerto. Así que cuando Israel evoca en su memoria de esclavo aquellos productos de la recompensa al duro trabajo, ¿no es cierto?, en las cebollas y los puerros de Egipto, cuando están en libertad y libres de la esclavitud, no saben cómo vivir en libertad y ahora rechazan el maldad del cielo por aquel producto de Egipto que representa una condición de esclavitud. No sabemos vivir en libertad. Cuando no conocemos a Cristo, nuestra vida es una vida llena de prisiones, encadenados con cuerdas de acero.
Y cuando llegamos a ser a Cristo somos libertados porque Jesús, Emmanuel, ha nacido y es Dios con nosotros y es Dios en nosotros. Y entonces ha nacido Emmanuel en nosotros. Y nosotros tenemos la posibilidad de vivir. Pero entonces, una vez que somos libres, después no sabemos cómo vivir libres. Como el pueblo en el desierto no sabía cómo vivir libre. Entonces empezamos a evocar las reminiscencias, aquellos circuitos del cerebro en densidad sináptica, cuando se cruzan todas las neuronas en una alta carga de información allí en el cerebro. Evocamos aquellos puerros y cebollas de Egipto que compartimos en el mundo en el momento que pasamos de placer. Y entonces este momento de libertad se nos hace opresivo y sin punto de orientación. ¿Por qué? Porque no establecemos una relación personal con Dios. Y entonces evocamos los cebollas y puerros de Egipto. Y siendo libres, no sabiendo cómo ser libres, queremos volver al pasado de esclavitud, de los hábitos y los vicios. Tus palabras, Jesús, son como miel, las he probado del panal que el niño aquel consumió con manteca, y mis ojos fueron aclarados. Cada palabra que sale de tu boca es miel para el alma. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo soy el maná del cielo. Y el pueblo en el desierto dijo, basta de este maná. Aún a costa de nuestra esclavitud preferimos los puerros y cebollas de Cristo, de Egipto. Amo esta adicción, aunque me cueste la familia, la libertad de elección y aún la vida eterna. Como un eco que llegó a Jerusalén cientos de años luego del desierto, cuando Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, 300 seguidores de Cristo se apartaron de él por una palabra tan dura. Porque él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y dijeron, ¿cómo podemos soportar esta palabra tan dura? Y se fueron de Cristo, se apartaron de Cristo. Y es cuando Cristo se vuelve a sus más íntimos 12 discípulos y les dice, supongo yo que con profunda tristeza, porque él quería salvar. Amaba a esos 300, los amaba totalmente, pero ¿cómo lo podía salvar si ellos lo estaban rechazando? Porque había dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre, y lo interpretaban literalmente, como que tenían que comerlo a él y chupar su sangre. Una cosa absurda. Cristo estaba hablando del maná del cielo, es decir, Cristo es el don del cielo, ¿no es cierto? Que comerlo es interiorizarlo, tenerlo, que sea el habitante en esta casa de barro, en este templo humano que se convierte en el templo de Dios, del Espíritu Santo. Así nos dice la palabra de Dios. Interpretaron mal y se apartaron de él. Y Pedro le respondió a Cristo, pero Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida? Comer la carne y la sangre de Cristo era comer y alimentarse de la palabra de vida, que es su palabra y que es su propia vida. El pueblo prefirió el pan romano de esclavitud, el maná del cielo al costo de la pérdida de una doble libertad. Lo rechazaron, libertad del pecado, libertad socioeconómica. El resultado de que Jesús comiera manteca y miel fue demostrarnos que él no podría en su tiempo de vida ser diferente de otros hombres en su apariencia humana. Otros profetas, cuando subieron al escenario, venían vestidos en rústico tono y fueron austeros y solemnes en sus maneras de vivir. Cristo no vino de igual manera. Él vino a ser un hombre entre los hombres, un socializador con aquellos inclinados a fiestas, un comedor de miel con los comedores de miel. Él no difería en esto de los demás y por lo tanto él fue el llamado glotón y bebedor, porque comía con publicanos y pecadoras. Estuvo en las primeras bodas de Caná y allá hizo el primer milagro. ¿Recuerdan? Entonces Cristo no vino de igual manera. Él vino a ser un hombre entre los hombres, un socializador con aquellos inclinados a fiestas, para siendo como ellos entonces llegar a transformarlos y que cada uno pudiéramos alcanzar a entender y a permitirle a Cristo que llegara a ser un niño, nos es nacido y habita con nosotros.